A partir de estos momentos, conversando con Alfredo Villarreal. Y en esta noche del 22 de octubre esperamos que su jornada laboral o cualquier actividad que usted ha desarrollado en pro de hacer El Salvador mejor haya sido todo un éxito, como es la costumbre de los salvadoreños. En esta noche sean todos bienvenidos. Vamos a seguir conversando sobre los temas de coyuntura que tienen a los salvadoreños con mucha expectativa de ver cómo va desarrollando esta situación. Pero para entender más todo este engranaje político que se está dando en la actualidad en nuestro país, tenemos que conocer, tenemos que ilustrarnos. Y qué mejor que la gente que conoce de leyes de nuestro país y las coyunturas políticas. En los estudios ya tenemos al licenciado Jaime Ramírez. Él es columnista de la prensa gráfica y del diario El Mundo, además de ser abogado de la República y reconocido politólogo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo Muchas estás? gracias, Alfredo. Qué gusto me da saludar. Gracias. Grandes honores los que me das, pero en realidad estoy aprendiendo de ti un poco. De ninguna forma. Ya me contaron que te vas a unir al staff de analistas panelistas de Canal 8 en Conversando con tu servidor. Sí, te cuento que un amigo me contactó y me dijo, Jaime, yo quiero que platiquemos un poco frecuentemente en mi programa sobre los temas de coyuntura país. Así que bueno, he decidido tomar el reto de este amigo, no sé si tú lo conoces, yo lo conozco como Alfredito. De seguro que sí, lo veo todos los días en la mañana. O a las 8 de la noche en Canal 8. A las 8 de la noche, así es la situación. Y ahora bien, amigo televidente, para que usted se ubique, Jaime Ramírez es columnista de la prensa gráfica, usted de seguro ya leyó sus artículos y de Diario El Mundo. ¿Y qué tal te va en esa faena? Bueno, muy bien, porque es una faceta profesional en la cual me siento muy alegre, muy cómodo, porque desde esa trinchera formas opinión en El Salvador y evidentemente ahí es una palestra para argumentar, para proponer, para construir soluciones, para que los que están detentando el poder puedan visualizar algunos tópicos, temas o propuestas que les pueden ayudar para hacer del país una mejor nación cada día. Ahora, el gran reto es saber si los gobernantes leen o no las propuestas. Ese es el asunto, ¿verdad? Cualquiera hubiera pensado que ahí, en ustedes los editorialistas, ustedes los columnistas de los principales periódicos de nuestro país, dan insumos para ir orientando. Porque ¿tú cómo escoges los temas? Bueno, los temas se escogen regularmente conforme a la coyuntura. Hay temas que son completamente desfasados, pero a mí me agradan bastante los temas sociales, los temas de familia, los temas de educación, los temas de valores con los jóvenes, que son temas bien importantes que hoy por hoy creo en la actualidad no se están tocando en algunos espacios públicos, ¿verdad? Y se necesita trabajar mucho con el tema de la familia, con el tema de la educación en la primera infancia, que es un tema que no se ha estado trabajando con el caso de los gobiernos en las últimas décadas. Y esto pues ha hecho que efectivamente nuestros niños en la actualidad anden un tanto disparados en la calle, siendo educados por su entorno, por el internet, por los dispositivos móviles, y es aquí donde los padres van perdiendo como autoridad con estos niños, y ya no los pueden controlar. Entonces son los temas que a mí en lo particular me fascinan hablar y escribir en los medios de comunicación. Ahora bien, el internet es lo mejor que puede haber, pero en buenas manos. En buenas manos. Igual podés tener una arma de fuego que te puede servir para cazar si tenés hambre, para defenderte por si alguien te quiere matar, o lo puede utilizar un ladrón para matar, o un narcotraficante para matar a la autoridad, a un policía, a un soldado, ¿verdad? Entonces depende cómo lo quieras ver. Igual el Facebook puede ser una poderosa herramienta para fomentar valores, para formar opinión, o se puede volver una jauría encarnizada contra aquellos que critican a algo o a alguien y ya te pueden ofrecer hasta la muerte ahí en las redes sociales, y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad en El Salvador. Ahora bien, cuando haces alguna crítica, me estaban comentando muchos políticos, mucha gente del quehacer nacional, cuando haces una crítica constructiva a la actual administración gubernamental, como que se arma una atmósfera muy hostil. Bueno, te aclaro, no solamente a la administración actual,
Si criticas a un diputado, por ejemplo, que detente el poder, o criticas a una empresa, o criticas a un artista, por decir algo, no sé si te diste cuenta que hace unos días se vio en una polémica por el tema de la música, que querían imponer un cierto porcentaje a las radios que escucharan música nacional, y vi que estaban incluso vituperando al maestro de la canción, que en este caso es Álvaro Torres, ¿verdad? Que es para mí en lo particular, una persona que le ha dado mucho a El Salvador y que desde su trinchera ha apoyado y ha puesto en alto el nombre de El Salvador, ¿verdad? Aún estos artistas no se salvan, pues, de las personas cuando comienzan a disentir por un tema. Yo creo que es importante que en una democracia se pueda disentir, que tú y yo tal vez no vamos a coincidir en algunos planteamientos, que tal vez con los diputados no vamos a coincidir, ni con el presidente, ni con la Corte Suprema de Justicia, pero qué bueno, esa es la democracia. Pero de eso a que me manden la jauría de troles para que me amenacen, para que me digan que me van a matar, para que digan que soy un falsificador de información o un calumniador, y ahí te comienzan a agarrar hasta que te destrozan la imagen. Entonces esas cosas creo yo que no es bueno seguir bajo ese contexto. Suficientes muertos tuvimos en el tiempo de la guerra, que fueron 75,000 muertos, y ya llevamos 60,000 a manos de las pandillas. Entonces esto significa que tenés más de 120,000 salvadoreños que han muerto, y que no puede ser que no aprendamos de eso. Necesitamos aprender de eso. Necesitamos ver el pasado para poder coser los tejidos sociales debilitados y avanzar hacia el futuro. Y entender que hay dos elementos bien importantes que debemos de recuperar como salvadoreños. El primero es el respeto a las ideas, y lo segundo es la tolerancia a las ideas. Es decir, yo puedo en este país, de acuerdo al artículo 85, el artículo 6 de la Constitución, disentir, porque es parte de la democracia, es mi libertad de expresión de poder opinar si asiento o disiento con la posición de un presidente, pero no por eso me va a quemar. No estamos en la Santa Inquisición como en el tiempo de la Inquisición que se dio un poco atrás del medioevo. Entonces, estas son las situaciones que al final debemos de conducirnos como salvadoreños y salir de ese esquema violento que hoy por hoy está encarnizado en las redes sociales. Hay que analizar y conversar sobre esos temas. No, en nuestra legislación no está comprendido algún delito cibernético, algún delito... ¿Cómo no? Tenemos la ley de delitos informáticos en la actualidad, pero lamentablemente cuando esa ley se creó, lamentablemente, se sustrajo el artículo 24, y ese artículo 24 incluía que no es libertad de expresión cuando alguien difama, calumnia, ofende o sube imágenes de una persona sin autorización de esta persona, amparado en el anonimato, los famosos troles, ¿verdad? Entonces, hacia ellos se debe dirigir la ley, básicamente, hacia personas que no tienen los pantalones para decirte de frente las cosas. Yo creo que si alguien te dice, mira, Jaime, estás equivocado con tu idea, yo creo que deberías de plantearla de esta manera o ver la realidad de este otro ángulo. Pues si me la pone de esa manera y me da un argumento y un contraargumento en el cual yo estoy equivocado, pues tonto sería yo si no reconozco mi equivocación. Pero si me ofende, me calumnia, me difama, amparado en el anonimato, eso se llama solamente cobardía. Ahora bien, pero ya tenemos el ejemplo cuando fueron procesados ciertas personas en cuanto a los troll centers que había, el litigio con la prensa gráfica. Sí, lo que pasa es que ahí... Y no se llegó a nada. Sí, lo que pasa es que ahí concurre una figura diferente, ¿verdad? Violación de distintivos mercantiles, violación a los derechos de marca, usurpación de nombres, etcétera, etcétera, que es otro ambiente, aunque sí es penal, pero ya está contemplado en el Código Penal. No así los delitos informáticos, que también, si bien es cierto, están contemplados, pero debe de ser un poco más fuerte la ley en combatir en el caso del anonimato, pues, porque es un tema que en la actualidad está, digamos, de moda. Tú criticas a un diputado y ya te aparecen todos los troles que le siguen. Tú criticas al presidente, igual te aparecen todos los troles que están a favor del presidente. Y eso no está bien porque, vaya, por ejemplo, una de las obligaciones del presidente de la República, de conformidad al artículo 168 de la Constitución, numeral 3, si no me equivoco, es que el presidente tiene que llamar al orden y construir la paz social. Es decir, que el presidente es el obligado en construir la armonía social de los salvadoreños. Entonces, cuando el presidente ve que alguien en su nombre está ofendiendo, porque es en el nombre del presidente muchas veces que ofenden, ¿verdad?
no hombre, no critique al presidente, si el hombre apenas tiene tantos días. Es que no todos los que critican al presidente son de Arena, ni todos son del FMLN. Y si no logramos separar esa parte, lo que está haciendo es que están despedazando a otro salvadoreño que tiene la otra parte de la historia que el que está a favor del presidente no la alcanza a ver. Por ejemplo, el rostro humano. Para poder completar la visión se necesita el ojo izquierdo. Así que necesitas los dos ojos, tanto el derecho como el izquierdo. Ahí completas exactamente. Para ser imparcial. Pero solamente los intelectuales, los que tienen la calidad intelectiva para poder discutir las ideas, contraargumentar las ideas, te deleitas tú en las redes sociales discutiendo con personas. Pero cuando viene alguien y te comienza a ofender y no te da ningún argumento, sino que te ataca a ti, no tu idea, ese es cobarde. Perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Esto se está poniendo bueno en buen salvadoreño, ¿verdad? Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Jaime Ramírez, columnista de la prensa gráfica del diario El Mundo. Jaime, tú también eres abogado y bajo esa óptica, bajo ese crisol, ¿cómo te ha parecido a ti la elección del procurador para defensa de los derechos humanos que ya salió a trabajar el procurador? Primeramente dijo que a los habitantes de la colonia Santa Lucía le estaban violando los derechos y el día de ayer fue un poco más osado el procurador para la defensa de los derechos humanos al decir que el plan de desarrollo territorial, esto de la recuperación que está haciendo la Presidencia de la República y los territorios, puede estar dañando los derechos fundamentales de algunos salvadoreños. Pero bien, ¿qué te parece esta elección? Bueno, gracias Alfredo, porque podemos conversar sobre este tema tan interesante. Te cuento que además de escribir, soy miembro y coordino actualmente lo que es el Movimiento de Ciudadanos Independientes No Partidarios. Nosotros escribimos hace poco sentamos posición sobre la elección del señor procurador. Y a nosotros nos parece que después de la elección del fiscal general de la República, una de las elecciones más importantes en El Salvador es la elección del procurador general para la defensa de los derechos humanos. Primero porque las sentencias que emite el procurador son tan vinculantes en el sistema de justicia que si un juez es procesado, digamos, en la Procuraduría por violación a derechos humanos y hay una sentencia en su contra, eso le inhibe la posibilidad de seguir ascendiendo en todo el órgano judicial y eso es grave para los jueces. Por otro lado, uno de los puntos sensibles también que tiene la Procuraduría es que es la única, de acuerdo a la ley, que puede auditar las llamadas telefónicas que se hacen en el centro de escucha telefónica de la Fiscalía General de la República. Te puedes imaginar la magnitud y el peso que tiene el procurador con respecto a este tema. Por otro lado, el procurador da acompañamiento a todas aquellas víctimas que han sido violentadas en sus derechos humanos en El Salvador y al notificar esto al sistema de Naciones Unidas, el Estado de El Salvador eventualmente puede ser condenado en materia de violación de derechos humanos y esto pues afecta grandemente a aquel funcionario o funcionaria que ha violentado ese derecho humano. Y esto efectivamente le trae una consecuencia a nivel mundial muy grande a ese funcionario. Por esa razón tienen temor algunos funcionarios con respecto al procurador. Pero esta es la función del procurador. Ahora, tú preguntaste si estábamos de acuerdo con la elección del procurador. Con el mecanismo de elección. No con la persona, sino que Exacto. Lo que hicieron los diputados para llegar al procurador. Exactamente. Bien, dicho lo anterior, que ya sabemos el peso que tiene el procurador, entonces ¿a quién le conviene poner un procurador? Ese es el primer punto, partamos de ahí. ¿A quién le conviene? Pues le conviene justamente a la oposición. ¿Y quién es la oposición? ¿Arena? No. El PDC tampoco, el PDCN menos. La oposición es el FMLN, es la oposición natural que tiene este gobierno, no la oposición que viene arrastrándose desde hace muchísimos años como lo es Arena. Ahora, bajo ese esquema hay que entender lo siguiente. Primero, la elección del procurador, para poder hacer una elección nominal y pública, dice la Constitución que los que tienen que hacer ese llamado es la Asamblea Legislativa, no los partidos políticos. En este caso,
para poder hacer la elección del procurador, si te das cuenta, el llamado lo hicieron los partidos políticos. Ese es el primer punto. Dentro de la Asamblea. Dentro de la Asamblea Legislativa. Está en la Asamblea. Sí, pero lo hicieron poniéndose de acuerdo. Este es el primer punto. El segundo punto, quien tiene que tomar la decisión es la comisión, no la subcomisión. ¿Verdad? El tercer punto es que cuando se votó, se utilizaron una gran cantidad de diputados suplentes. Ahora, ¿cuántos? No te podría decir, se manejan varias versiones, unos dicen 8, otros dicen 22, bueno, habría que determinar cuántos. Pero ¿qué te dice la ley? ¿En qué momento puedes utilizar la figura del diputado suplente? 1, por muerte del diputado. 2, por caso fortuito, fuerza mayor, es decir, que esté en el hospital el diputado propietario. O esté fuera del país. ¿Verdad? Y por esa razón lo llamás. Entonces, bajo esos esquemas, no concurrían para ninguno de esos casos llamar al suplente. De hecho, tú ves ahí las tomas y pararon a un diputado propietario, que es Josué Godoy, no sé si tú te diste cuenta, y lo llevaron y se fue para su curul. Y pusieron al suplente. Por otro lado, he visto denuncias, por ejemplo, que hace la diputada Felisa Cristales. ¿De Arena? Creo que es de Arena, ¿verdad? Sí, claro. Dice la diputada Cristales, bueno, mi suplente, dice, fue y votó, pero yo estaba allí. Fíjate ¿cómo queda eso? ¿Cómo permitieron que el suplente, si estaba el propietario? Eso no se puede. El suplente solo puede votar en base al propietario que lo eligieron juntamente con él, pero no ir a votar por otro diputado. Eso no se puede. Entonces, mira los vicios. Y de ahí tenés que la sentencia 56-2016 que emitió la Sala de lo Constitucional el 25 de noviembre de ese mismo año, dice que toda persona que va a optar a un cargo de función pública electo en segundo grado no debe tener ningún tipo de vínculo, ni formal ni material, con un partido político. Evidentemente el procurador no tiene un vínculo formal con el FMLN porque no está inscrito en el partido, pero sí tiene un vínculo material porque trabajó para la fracción del FMLN desde el año 2015. Pero además de esto... Tiene vínculo político y eso también exactamente, con la ley. Exactamente. Según lo que tú estás diciendo. Exactamente. Y además de esto se convirtió no en financista, porque se anda manejando la figura que ha sido financista. No, esa figura no aplica para él. Simplemente por las circunstancias de la vida él se volvió un donante del partido, obligatorio, ¿verdad? Porque él percibía un salario y se le recortaba una parte que iba destinado para el partido político que le dio esa plaza. Mira qué interesante cómo se van configurando las cosas. Desde ahí, él ya no tiene instrucción y moralidad notoria para ser elegido, de conformidad a la Constitución. Pero por otro lado, le sumás que tiene 5 denuncias, que no ha sido, si bien es cierto, no ha sido condenado todavía en un tribunal, que un juez diga, mire, él es culpable de estos 5 delitos que dice la Fiscalía, pues hasta entonces él va a seguir gozando el beneficio de la presunción de inocencia que establece la Constitución. Pero el hecho de tener las denuncias ya no tiene instrucción y moralidad notoria. Entonces, ¿qué significa esto? Que la moralidad se te tiene que notar en público, con tus relaciones interpersonales. Por todo lo que me está diciendo Jaime, él, entonces el nombramiento del procurador no es válido. No es válido. Está al margen de la Constitución, está fuera de la Constitución. Por lo tanto, todos estos elementos concurren y al final decís, bueno, los partidos políticos aquí sí definitivamente siguen ese acuerdo. Vos me das el fiscal general y yo te doy el procurador general. Más o menos esa es la dinámica que se ha venido dando. Es esto lo que no se ve bien. ¿Por qué? Porque dentro de los elegibles habían perfiles de personas muy potables, con igual cualidades o mejores quizás que el actual procurador, con condiciones académicas muy dadas y con muy buena capacidad. Pero ¿no te parece que la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos era un interés muy marcado del FMLN y una preocupación del Ejecutivo, del Presidente de la República? Y yo creo que es ahí donde efectivamente concurre el aspecto político. Porque el procurador no va a responder a los intereses de la Presidencia de la República. Claro, y tampoco debería de responder a los intereses del FMLN. Pero en el plano per se, no lo sabes. Es como que si, te pongo un ejemplo, ¿verdad? Es como que si el ministro de Trabajo no va a responder al presidente,
Es que el ministro de Trabajo, el ministro de Gobernación, el de Seguridad, responden al presidente, aunque son dirigidos por un consejo de ministros. Claro, pero ¿dónde estuvo la confrontación? Ahí estuvo la confrontación. Que el procurador, dicen, no es de la línea del presidente Bukele. No es lo es. línea FMLN. Exactamente. Por lo tanto, va a responder a los intereses. Debería de responder a los intereses de El Salvador, Claro. a los intereses de la Constitución. Sin embargo, lamentablemente, los que detentan el poder y los que eligen, en este caso, al funcionario de segundo grado, pues siempre los eligen que sean personas afines a su ideología, afines a su pensamiento, para que después respondan a sus intereses. Y si en un eventual tiempo uno de estos funcionarios que eligió a ellos es señalado, digamos, por violación de derechos humanos, pues ¿cómo lo perseguís si él te eligió? No puede. Tiene que estarlo. O cómo un fiscal procesa a alguien que lo eligió. Entonces, estas son las cosas que deben de cambiar en los sistemas de elección en El Salvador. Por otro lado, la Asamblea elige a los magistrados y son los magistrados los que después investigan a los diputados. ¿Y quién va a poner el recurso de inconstitucionalidad en contra del nombramiento del procurador? Bueno, tengo entendido, Alfredo, que ya hay algunas personas que están... listas, solo esperando. Sí, y organizaciones, ¿verdad?, que están tratando de ver si interponen ese recurso de inconstitucionalidad con respecto a su nombramiento. Ahora, yo no tengo nada con el señor procurador, no lo conozco, creo que es una persona capaz, creo que debe tener cualidades intelectivas para dirigir esa procuraduría, pero creo en lo particular que habían perfiles potables para ser elegidos sin que tuvieran demandas en la fiscalía. Entonces estas son las cosas que al final uno dice, ¿fue capricho? ¿Fue por llevarle la contraria al presidente? ¿O fue por ver si procesamos todas las demandas que están en la Procuraduría de los despidos que hizo el presidente? Ok, la cuestión que no está claro. Exactamente. Y que no es válido, según ustedes los juristas, este nombramiento. Exacto. Perfecto, vamos al siguiente espacio, ¿te parece? Excelente. Para nuestros patrocinadores, ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En aras del tiempo y para que usted se ilustre, amigo televidente, vamos a correr con los temas porque siempre nos quedamos, Jaime, nos sucede que siempre, mira, se fue la hora y no hablamos de esto, se fue la hora y no hablamos de esto, así es que vamos a tratar de ir condensando, ¿verdad?, esta conversación. Y te felicito, lo has hecho muy bien, agotamos en cada bloque, cada tema. Cada tema, ¿verdad? Tema, sí. Ahora bien, mira, Jaime, se está llevando una vista pública inédita en El Salvador. Están en vista pública, en audiencia, cerca de 500 pandilleros. Es algo inédito, donde se refleja... Histórico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podés? Dice el doctor Salvador Nelson García que eso es aberrante, ¿cómo va a individualizar cada caso? Son 500 hombres que están siendo juzgados a la misma vez. Pero lo más llamativo y a lo que quiero llegar es el testigo criteriado Noé, que ya todos sabemos la identidad. Bueno, se presume ahí en redes, todo el mundo ya sabe quién es. La cuestión es que él ha involucrado a altos políticos de nuestro país que han financiado a pandillas. Inclusive mencionó al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. ¿Y sabes qué? Esto fue lo que dijo el doctor Norman Quijano. ¿Por qué no lo vemos para ver si podemos recapitular las declaraciones de él en este contexto? Veamos, ¿te parece? Veámoslo, amigo televidente. Aprovecharon mi ausencia en atención que cumplía con un compromiso internacional de la Unión Interparlamentaria, instancia que reúne a todos los presidentes de los órganos legislativos del mundo para hacerme el ataque más artero en mi carrera política. Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial. Quienes me conocen saben que soy una persona que actúa con base en principios y con ética en el ejercicio de los cargos que he desempeñado. Reafirmo con toda convicción
que estoy siendo víctima de una infamia que tiene a su base el interés del gobierno de la República de callar las voces que con argumentos cuestionan o critican una gestión plagada de errores. Han llegado incluso a insinuar que puede estar tras un atentado a la vida del supuesto testigo, cuando es una persona que está bajo custodia de la Policía Nacional Civil, centros penales, instancias que responden directamente al presidente de la República. Presidente, usted ha encontrado en la Asamblea Legislativa un órgano de Estado responsable de su trabajo, apoyando cuando es necesario hacerlo y cuestionando cuando la realidad lo exige. No es una instancia servil a sus órdenes. Esta es una conjura contra un órgano de Estado. Por lo tanto, no voy a relativizar esta acusación que es contra un presidente de la Asamblea Legislativa, y más grave aún, que proviene de un presidente del Ejecutivo. Pues bien, Jaime, tú lo acabas de ver, el presidente de la Asamblea Legislativa, principal señalado por el testigo Noé, ha dicho que él no tiene nada que ver y fue más allá, según lo que hemos visto. Ha acusado al gobierno de la República de estar detrás de esas acusaciones y las ha calificado como una conjura. Bueno, primero contestarte con la pregunta que tú iniciabas. Estamos en un proceso donde están, tratando de verificar la verdad sobre ciertos hechos en la cual tienen a 500 personas en un mismo tribunal. Eso no solo es histórico. Ahora, ¿cómo le da viabilidad jurídicamente este tipo de procesos cuando hay 500 procesados? Individualizarlos es como buscar casi una aguja en un pajar. ¿Qué tipo de pruebas vas a presentar? ¿Cómo los vinculas a los hechos? Entonces, es un poco complicado, pero bien, es un tema que va a tener que resolver la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República en este tema. Ahora, toda declaración que se da dentro del contexto de un proceso, tal como este, que hacen señalamientos a ciertas personas vinculados a un partido político y que en este caso pertenece a la Asamblea Legislativa, refiriéndose al presidente de la Asamblea Legislativa, creo que son hechos al final que deberían de investigarse. No de investigarse con el afán de señalar, con el afán de destruir la imagen de una persona, sino investigarse, indagar un poco más, a ver qué tan verídica es la información que está vertiendo el testigo clave, cuáles son los hechos que lo conducen a decir eso, qué tipo de pruebas tiene para decirlo. Pero si es un testigo de referencia, como el caso de él, porque él no es un testigo ocular, pues me da la impresión más bien que podría ser hasta un movimiento político y podría casar la teoría del señor presidente del órgano legislativo, que posiblemente sea algo para desprestigiar su imagen. Si fuese así, me parecería a mí un poco cobarde esa situación. Ahora, lo que sí me consta, y que creo que lo ha visto la gran cantidad de salvadoreños, una cantidad muy grande, es las declaraciones que se vertieron en los medios públicos hace un tiempo, de esa famosa reunión que tuvo el ahora alcalde de San Salvador y el alcalde de Ilopango con unos pandilleros. Eso sí me consta, porque está en el video y se ve que están negociando. También hay constancia de una llamada telefónica, de una conversación que sale en audio, donde el ex ministro de Gobernación, el señor Valencia, pues tuvo una conversación con unas pandillas, como más o menos ofreciéndoles dinero a cambio de votos. Entonces, eso es lo que se tiene y esos son los elementos con los que cuenta la Fiscalía para poder investigar, y eso lo puede investigar ya la Fiscalía. Por otro lado, lo otro que consta es la noticia que sacó el Faro hace un par de años con respecto a cómo hizo el reordenamiento de San Salvador el ahora presidente de la República, cómo tuvo que platicar con las pandillas y qué negociaciones hicieron, donde se señalan que estaban negociando el ahora ministro de Gobernación, don Mario Ponce, y el director del
de la reconstrucción del tejido social, que son señalados que han negociado con las pandillas. Eso salió en la noticia del Faro. Entonces, eso es lo que nos consta, de eso podemos hablar. Pero que un testigo criteriado de referencia te diga que el ahora presidente de la Asamblea Legislativa negoció con él y le ofreció dinero, pues bueno, hay que probar eso, hay que investigar si hay que probarlo. Pero diferente fuera si él dijera: yo soy un testigo ocular, yo estuve ahí cuando él llegó el 16 de octubre del año 2016, se sentó con nosotros, iba vestido tal y tal, y llegó con otras personas, y también habían 5 personas más, el nombre de los que estaban ahí era este y este. Eso sí ya es, digamos, una fuente fidedigna. Es como que vayan a decir a tu esposa: pues allá vimos a Alfredo Villarreal con otra muchacha tomándose un par de copas de vino. Tu esposa puede decidir creer o no creer. Bueno, ¿tú lo viste o te dijeron? No, a mí me dijeron. Más o menos así el cuento. Y yo creo que en esto debemos de ser serios. Un presidente de un órgano de Estado debe de tener cordura, no debe de señalar, debe primeramente dejar que las instituciones hagan su trabajo, que investiguen los hechos. No le compete al presidente señalar, en este caso el presidente de la República, no le compete al presidente decir casi es culpable. Aquí lo que tiene que hacer es la fiscalía, tiene que investigar, y si el presidente siente que él tiene pruebas con respecto a ello, que vaya y las presente. Pero no es la palestra, el Twitter, para poder señalar y acusar a otro presidente, a otro órgano de Estado. Creo que debemos de guardar la cordura, y aquí es importante llamar al orden a cada una de las personas que detentan el poder, funcionarios públicos de cualquier institución del Estado, que guarden la cordura, que sean respetuosos del Estado de Derecho, que se mantengan en el orden y que tengan decoro al expresar sus opiniones en público. Recuerden que son funcionarios públicos, por lo tanto el pueblo está observando la calidad y la educación con la que se están refiriendo hacia sus otros homólogos. Es bien importante. Tú acabas de tocar una pieza muy clave, la Fiscalía General de la República, y cuando volvamos tenemos las declaraciones que dio este día el fiscal general referente a este tema. Las veremos, pero al volver. Ya estamos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Siguiendo con este caso de lo que ha declarado el testigo Noé, el fiscal general de la República dijo lo siguiente este mismo día. Veámoslo. En los últimos días se ha mencionado a personas que han estado supuestamente involucradas en reuniones con pandillas. Este es un tema claro y lo he dicho: todo el que haya financiado o financie pandillas para cometer actos terroristas va a ser investigado y va a ser procesado. En el caso de un funcionario que tiene fuero, y esto es para cualquier delito, si hay motivo para ser procesado, pues nosotros presentaríamos, si esto corresponde, la solicitud de antejuicio. Pues bien, tú lo has visto, Jaime. ¿Crees que el fiscal general de la República, que ha sido señalado con vínculos con Arena, pueda procesar a una misma persona del mismo partido? Bueno, en lo particular, escuchando la declaración del señor fiscal, me parecen declaraciones muy serias y muy contundentes. Creo que está siendo objetivo en este tema. Y es eso justamente lo que debemos de buscar los salvadoreños: hacer que las instituciones funcionen, presionar porque funcionen. Ese es el trabajo de un fiscal, y no es el trabajo de un presidente estar señalando a otro presidente de otro órgano de Estado. Por eso digo, es importante dejar que las instituciones funcionen, trabajen y hagan la gestión que tengan que hacer. En ese sentido, creo yo que es importante que se investigue a todos aquellos que en algún momento han tenido algún vínculo, negociaciones con las pandillas, y aquí podemos comenzar desde la tregua 2.0, que inició ya en el año 2012, en el que se señala al ex ministro de la Defensa, al ex presidente de la República, Mauricio Funes, y otras personas que fueron procesadas, que al final pues fueron quizás, básicamente fueron las personas que pagaron, digamos, el caso de la tregua, pero en realidad los actores intelectuales, como el ministro de la Defensa, el expresidente de la República, que gastaron en esas anchas el dinero de las tiendas de los centros penales para pagarle a los mediadores, para gastárselo en los pandilleros, para darle prebendas a los pandilleros o beneficios en los diferentes centros penales. Pues esto creo que era no solo escandaloso, crítico,
Es preocupante que un gobierno se ponga de acuerdo con las pandillas para decirle no mates, aquí está este dinero, pero por otro lado desde ahí salían las órdenes para matar, para extorsionar, para secuestrar, para violar personas. Eso creo yo que es tan triste que un gobierno se haya prestado a este tipo de cosas. Por lo tanto, creo yo que se deben de ahondar mucho más en estas investigaciones, desde la tregua hasta en la actualidad. Y si algún partido político en algún momento tuvo el vínculo, digamos, en este caso el partido como tal, como estructura, como el ente jurídico, no es susceptible de cometer delito, pero sí las personas que dirigen los partidos políticos. Entonces, las personas de los partidos políticos que tuvieron pláticas o conversaciones en el cual se puede diluir de la plática, que están ofreciendo dinero a cambio de votos, a cambio de esto, pues eso debe de investigarse. O sea, el fiscal tiene que investigar esos hechos. Y si ahí se han mencionado alcaldes, exalcaldes, hay que investigarlas esas personas, pero que verdaderamente se zanje esa posibilidad. Pero hasta el momento pues no hemos visto una investigación seria sobre ese tema. Y eso a mí en lo particular como ciudadano me preocupa. ¿Y cómo queda la connotación? ¿Cómo crees que tú se siente el salvadoreño común y corriente ante esta clase de casos que nos dejan con la boca abierta? Bueno, los salvadoreños creo yo que ya confianza. Definitivamente creo que ya nada nos sorprende. Imagínate, tenés un expresidente preso por 350 millones de dólares, tenés otro expresidente huyendo, que ahora es nicaragüense, por otros 350 millones de dólares. Solo ahí son 700 millones de dólares. Los que se dicen, lo que se hable, pero realmente... Si ha sucedido eso en El Salvador, entonces, ¿qué te podría sorprender hoy por hoy? Ahora, ¿qué no sabe el salvadoreño? Que algunos personajes del Partido Arena fueron tomados conversando con las pandillas, pidiendo votos a cambio de dinero, y otros personajes del FMLN haciendo lo mismo. Y por otro lado, el ahora presidente que ha sido señalado en esa noticia del Faro, donde el ministro de Gobernación y el director del tejido social también están siendo vinculados en ese tema. Eso tiene que investigarse. O sea, aquí no estamos hablando de investigar solo a Arena, al FMLN, no, hay que investigar a todos aquellos que en algún momento se reunieron con las pandillas, les dijeron, aquí está este dinero y deme tantos votos. A esos hay que investigarlos, independientemente de quién sea. Aquí la institucionalidad tiene que funcionar. Ahora, habría que ver si la institucionalidad está preparado para ello. Yo creo que esa sería la gran pregunta que debemos de hacernos todos los salvadoreños. Y por los signos que has visto, ¿estamos preparados o no? Bueno, con esa declaración que acaba de dar el fiscal general, me llena un poco de esperanza. Y dice, bueno, si alguien está involucrado, nosotros lo vamos a investigar, digo. Y eso me parece bien. Ahora, por otro lado, tratándose de un funcionario que tiene fuero político, nosotros vamos a determinar los elementos. Si la relación circunstancial de los hechos tiene los elementos suficientes que vinculen a esta persona en un ilícito, entonces nosotros decidimos si pedimos el desafuero ante la Asamblea Legislativa. Eso me parece a mí positivo. Ahora bien, estos temas no vienen a fortalecer la posición de las pandillas. Sí, en alguna medida fortalecen la posición, porque entonces significa que hace unos 10 o 8 años aproximadamente habían columnistas que escribían y decían lo siguiente, bueno, y tal vez a ti te va a dar risa, decía, no sé qué va a pasar en el 2019, decía, 2020, 2021, no sabemos quiénes nos van a estar gobernando. Y hoy tú te vas a dar cuenta que algunas personas vinculadas con las pandillas tienen puestos en el Estado. Ese es el punto número 1. Punto número 2, ¿a dónde viven ahora los cabecillas de las pandillas? Ya no viven en Apopa, en Ayutuxtepeque, Soyapango, Ilopango. No, allá viven las personas que no tienen recursos para comprar una casa un poco más hacia arriba. Pero ¿dónde viven ahora? ¿Dónde estudian los hijos de los cabecillas de las pandillas? Los que manejan el dinero, los que detentan el poder ilícito. ¿Dónde viven? En colonias privadas. Manejan vehículos de lujo, de agencia. Tienen empresas que las han vuelto lavadero de dinero. Y sus hijos estudian en buenos colegios. Entonces esas son las cosas que al final dice uno, el mundo está al revés. Ahora, el honrado, el que se esfuerza,
El que saca un título universitario, le están ofreciendo un empleo de $302 a un médico, por ejemplo. Pero alguien que nunca se esforzó para estudiar, que no hizo lo posible por prepararse, puede ganar hasta $700 en la Corte Suprema de Justicia solo por andar pasando papeles. Entonces, estas son las cosas que no son justas dentro del gobierno, dentro del Estado. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Por eso urge la reforma a la ley, a la función pública. Urge esa ley. Pero realmente nos quedamos en que el proyecto de ley que vamos a investigar, pero la experiencia nos ha dicho, la vista pública de la tregua, no hubo nada. Sí, y lo que parece también preocupante es que no se procesaron a las personas correctas. Solo se llamó en la gestión de ¿Cómo se le Douglas puede Mendoza. llamar a esto, Jaime? A eso. Bueno, en alguna medida podríamos decir que hasta demagogia, ¿verdad? Porque está jugando con el sentimiento del pueblo. No sé si tú te recuerdas, en una ocasión llamaron al presidente Funes para que declarara sobre el tema de la tregua, porque él había sido señalado. Pero de esa declaración, que por cierto aparece por ahí la foto famosa en la puerta de la fiscalía, ¿verdad? No sé si tú te recuerdas, ¿verdad? De ahí ya no pasó nada. Entonces, eso a mí en lo particular me preocupa porque hay impunidad. Y sabes que El Salvador es uno de los países que tiene el 70% de impunidad de acuerdo a los últimos índices globales de impunidad. El Salvador anda en el 70%, o sea que hay crímenes que nunca se resuelven, hay corrupción que nunca se va a resolver, hay funcionarios que pasaron de vivir de zonas populares a zonas de $500,000. Entonces, ¿cómo es posible que un diputado pueda tener un diputado? No todos. Entonces, me refiero así a un supuesto. ¿Cómo es posible que un diputado que vivía antes, por ejemplo, en Mexicanos, pueda vivir en una zona tan lujosa de más de $500,000? Lo peor es que no justifica. Y no puede justificar ese patrimonio. Ese patrimonio. No puede justificar ese patrimonio. Y no lo justifica. Y el asunto es que luego de esto, te dice la Corte Suprema, no, fíjense que aquí hay ciertos diputados que, aunque sí estaban siendo investigados por enriquecimiento ilícito, pues nosotros hemos determinado aquí en pleno que definitivamente no tienen enriquecimiento ilícito. Entonces esas son las cosas que te preocupan, que te dan cólera, que te dan ganas de salir hasta llorando y corriendo cuando las instituciones no funcionan. Y el pobre se le hace tan difícil salir adelante, al que se prepara, al que lucha, al que se esfuerza, al que se quema las pestañas académicamente, no puede conseguir un empleo porque no tiene cuello político, porque no es miembro de un partido político, porque no es amigo del presidente de la República. Por esa razón no le dan trabajo. Y si es enemigo, peor, le cierran todas las puertas. Peor, la muerte civil que le llaman. La muerte civil y social. Perfecto, vamos a volver en breve, amigos. Espérenos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Jaime Ramírez, columnista de la prensa gráfica y diario El Mundo. Ya nos queda poco tiempo. Hay algo que llamó mucho la atención cuando tú dijiste que cómo es posible que dentro del Estado, dentro del gobierno, haya gentes pertenecientes a las pandillas. Bueno, imagínate, hoy en El Salvador es bien complicado porque ¿qué persona no tiene un pariente ahora pandillero? ¿Cuántas personas trabajarán ahí que tienen un hijo, un sobrino, un primo, o quizás por ahí se han colado pandilleros por ser parientes de algunas personas que trabajan con el gobierno? Por otro lado, tú sabes que aún en la Fuerza Armada se habían colado pandilleros que querían ser entrenados y se van colando. ¿Y cómo saber que dentro de estos 1,000 que ingresaron hoy a la Fuerza Armada, o no sé si ya han ingresado, cuántos de esos no tendrán vínculos con las pandillas? ¿Cómo saberlo? Es ahí donde se tiene que hacer contrainteligencia, justamente, para poder sanear el Estado y, por otro lado, darle el empleo verdaderamente a aquellas personas que lo necesitan. Yo no estoy diciendo que alguien que por alguna circunstancia se salió de las pandillas, si quiere un buen empleo, si se trabaja y se esfuerza, yo creo que hay que abrir las puertas, hay que reinsertarlo en la sociedad. Pero en la primera línea debería estar aquel que se prepara, aquel que nunca ha delinquido, aquel que no tiene antecedentes penales. A ellos son los que le debemos de dar prioridad. Y es ahí donde tiene que enfocarse el Estado en general
a poder construir esas oportunidades para aquellos salvadoreños que se han preparado para salir. ¿Y tú ya viste que algún pandillero sea rehabilitado? Bueno, sí. ¿Tienes la experiencia? Sí. Conozco varios. De hecho, no sé si hay un... Porque ahí andaba un pandillero que dijo que se había rehabilitado y se la llevó, que era pastor de una iglesia. Sí, de esto vas a ver, incluyendo hay personas que dicen que son cristianas, pero en realidad su testimonio dista mucho de lo que dice, aún no siendo pandillero. Te pongo el ejemplo. Entonces, en el camino del Señor siempre van a haber personas honestas y deshonestas, ¿verdad? Pero no porque sean cristianos todos son deshonestos, ¿verdad? No, pero te pongo el caso del centro penal, no sé si es en Gotera, si no me equivoco. Ahí hay una iglesia que se llama La Trompeta Final. Esa iglesia ha trabajado con todos los pandilleros de ese presidio. Y sabes que ahí es el lugar donde menos regulaciones tiene la dirección de centros penales, porque todos se comportan honestamente. Casi todos los pandilleros. Ese era uno de los peores penales de nuestro país. Debería ser uno de los peores penales, pero es uno de los que más rehabilitado está, porque hay personas que están siendo transformadas con la palabra de Dios. Esto significa que el único que puede cambiar la vida y los corazones de estos jóvenes que andan en las pandillas sigue siendo el Señor Jesucristo. Y si entra el corazón auténticamente de la vida de estas personas, van a ser cambiados completamente. Así que hay una esperanza y se llama Jesús. Vaya, qué bueno, alentador. Y de eso, créeme, Jaime, que no me queda la menor duda que ese es el camino correcto, claro, el que tú has indicado, el camino de Jesús, del Señor. Entonces, pero también los seres humanos tenemos que hacer algo. El plan de control territorial, ¿qué tal te parece? Bueno, el plan control territorial, yo te podría decir que ha dado resultados positivos. Creo que el presidente tomó decisiones que no se habían tomado quizás en los últimos 20 años en El Salvador. Es apretar a las pandillas, apretar en las finanzas y apretarlos en la Dirección General de Centros Penales, y le eliminó todos los beneficios. Pero el Procurador de Derechos Humanos acaba de decir que se están vulnerando los derechos de los salvadoreños dentro de este plan, cuando lo aplica. En este sentido, pues yo sí quisiera diferir completamente con el señor Procurador. Sé que hay derechos que tienen que respetársele a los detenidos en estado, en un centro penal, pero también debemos de entender el fenómeno que hoy aqueja a El Salvador, y es decir, que las pandillas los pones aquí en el sol y en un momentito ya se te fueron al otro lado, luego los pones al otro lado y luego se te han cambiado. Es decir, ellos mutan la estrategia para seguir delinquiendo, mutan la estrategia para seguir extorsionando, para seguir asesinando, para seguir violando. Por lo tanto, la única manera de poder detener ese accionar es reprimiéndolos, tal como lo está haciendo en la actualidad el gobierno, sin violentar sus derechos, ¿verdad? Sin violentar sus derechos. ¿Y cuál es el derecho? Pues bueno, el derecho a que coman, el derecho a que los visiten, al derecho a tener en alguna medida visitas conyugales. Pero si hay medidas extraordinarias, esos derechos se le quitan, porque ya también la ley te establece esa parte. Entonces, mientras no se le violente esa parte, pues qué bueno, porque solamente con represión y con una buena dosis de equilibrio de prevención se va a poder combatir el fenómeno de la delincuencia. Y si le sumas el valor que es Cristo Jesús, es posible que tengamos una sociedad mejor dentro de unos 15 o 20 años. Todo lo rescatable de esta noche ha sido lo último con que sellaste, Cristo Jesús. Te agradezco mucho, de verdad, Jaime, hayas estado por aquí y te esperamos en breve. Tal parece que vas a estar viniendo muy seguido por acá. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Ok, te agradezco perfecto, mucho. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana tendremos más. Que tenga una agradable noche. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.